Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como ya saben, soy su anfitrión favorito y hoy, como les prometí, nos sumergimos más a fondo en el caso que sacudió al mundo del espectáculo el 1 de septiembre de 2025, el divorcio de Can Yaman y de Method Demir. Ya hemos repasado los hechos iniciales, la conmoción, el impacto. Pero, ¿qué pasó realmente en esos meses previos al anuncio? ¿Qué indicios, pistas, señales nos perdimos en el camino? Hoy vamos a analizar todo eso, desde los rumores más leves hasta las especulaciones más audaces. Prepárense para un análisis exhaustivo. ***, el auge y la caída de un cuento de hadas ***. Recordemos que la historia de amor entre Can y Demet, fuera de las pantallas, fue digna de un guión de novela. Se conocieron, se enamoraron y su relación se convirtió en el sueño de muchos. Las redes sociales se inundaron de fotos románticas, de mensajes apasionados, de gestos que demostraban la profunda conexión que existía entre ellos. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, dedicatorias públicas. Todo parecía indicar que estaban construyendo una relación sólida y duradera. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor idealizado. ¿Qué pudo haber salido mal? ***, las primeras grietas, rumores y silencios ***. Si bien la relación parecía perfecta, a medida que avanzaba el tiempo, comenzaron a surgir algunos rumores. Pequeñas grietas que en retrospectiva podrían haber sido señales de alerta. Uno de los rumores más persistentes fue el de las agendas apretadas. Ambos actores se encontraban en la cima de sus carreras, con múltiples proyectos en marcha. Can Yaman, con su creciente fama internacional, viajaba con frecuencia, participando en producciones en diferentes países. Method Demir, por su parte, estaba comprometida con diversos proyectos en Turquía. La distancia, los viajes y la falta de tiempo juntos pudieron haber sido un factor importante en el desgaste de la relación. Otro rumor que circuló fue el de las diferencias creativas. Se decía que ambos tenían visiones diferentes sobre cómo manejar sus carreras y sus vidas personales. Estas diferencias, aunque sutiles al principio, podrían haber ido creciendo con el tiempo, generando tensiones y desacuerdos. Y por supuesto, no podemos ignorar el papel de la presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público, ser el centro de atención de los paparazzi y de los medios de comunicación, puede ser muy desgastante para cualquier pareja. La falta de privacidad, la constante exposición y la intromisión en sus vidas privadas pudieron haber contribuido al deterioro de la relación. ***, las pistas en las redes sociales, un análisis profundo ***. Las redes sociales, como siempre, fueron una fuente inagotable de información. Los fanáticos ávidos de noticias analizaban cada publicación, cada foto, cada like, en busca de pistas sobre el estado de la relación. En retrospectiva podemos identificar algunas señales que quizás pasaron desapercibidas en su momento. Por ejemplo, la disminución de las publicaciones conjuntas. Al principio de la relación, era común ver fotos y vídeos de ambos juntos, demostrando su amor y complicidad. Sin embargo, con el tiempo, la frecuencia de estas publicaciones disminuyó notablemente. Otro indicio fue la ausencia de interacciones en las redes sociales. Antes era común que se comentaran y se dedicaran mensajes románticos. Pero luego se observó una disminución en la frecuencia de estos gestos públicos. También hubo cambios en las fotos y vídeos compartidos por separado. Antes ambos compartían fotos de sus viajes juntos, de sus momentos de ocio, de sus escapadas románticas. Luego comenzaron a compartir más fotos de sus trabajos, de sus proyectos individuales, y menos fotos de su vida personal. ***, el día del anuncio, un terremoto mediático ***. Y entonces llegó el fatídico 1 de septiembre. El comunicado de divorcio, breve y conciso, fue publicado en las redes sociales. La noticia se extendió como la pólvora. Los medios de comunicación, los fanáticos y el público en general quedaron atónitos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo era posible? El comunicado, aunque breve, fue impactante. Decía algo así como: hemos decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a nuestra relación. Pedimos respeto a nuestra privacidad en este difícil momento. No había explicaciones, no había detalles, solo una solicitud de respeto. Esta falta de información generó aún más especulaciones. Los medios de comunicación y los fanáticos comenzaron a buscar respuestas en todas partes.
Se analizaron sus declaraciones previas, sus publicaciones en redes sociales, y hasta sus gestos en público. Asterisco asterisco las reacciones, tristeza, incredulidad y especulaciones asterisco asterisco. Las reacciones al anuncio de divorcio fueron diversas. Muchos fanáticos expresaron su tristeza y su decepción. Habían invertido emocionalmente en la relación, y se sentían dolidos por el final. Otros expresaron su incredulidad. No podían creer que la pareja perfecta, la pareja de Ensu Eño, hubiera llegado a su fin. Se resistían a aceptar la realidad. Y por supuesto, hubo muchas especulaciones. Los medios de comunicación y los fanáticos comenzaron a buscar las razones detrás de la separación. Se hablaron de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de problemas de comunicación, de agendas incompatibles y de la presión mediática. Asterisco asterisco las entrevistas y los análisis de expertos asterisco asterisco. Tras el anuncio, los medios de comunicación buscaron desesperadamente respuestas. Se realizaron entrevistas con expertos en relaciones, psicólogos y analistas de farándula. Los expertos coincidieron en que las relaciones en el mundo del espectáculo son particularmente difíciles, debido a la presión mediática, a la falta de privacidad y a las agendas apretadas. También destacaron la importancia del respeto a la privacidad y de la comunicación en una relación. Los analistas de farándula, por su parte, intentaron descifrar las posibles razones detrás de la separación. Analizaron las declaraciones previas de la pareja, sus publicaciones en redes sociales y sus gestos en público. Asterisco asterisco el silencio de los protagonistas, una lección de respeto asterisco asterisco. A pesar de la presión mediática y de la curiosidad del público, Can Yaman y Demet Özdemir decidieron guardar silencio. No hicieron declaraciones públicas, no concedieron entrevistas, y no revelaron los detalles de su separación. Esta decisión fue muy respetada por muchos. Demostró su madurez, su profesionalismo y su respeto a su privacidad. Evitó la polémica, las especulaciones y el morbo mediático. Asterisco asterisco el legado de Erkenci Kuş y el futuro de Can y Demet asterisco asterisco. A pesar de la separación, el legado de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja en la serie Erkenci Kuş perdurará para siempre. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo y sus personajes, Can y Sanem, siguen siendo recordados con cariño por millones de fanáticos. Ambos actores han continuado con sus carreras, demostrando su profesionalismo y su talento. Can Yaman se ha centrado en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir ha seguido triunfando en la televisión turca. Asterisco asterisco reflexiones finales, aprendiendo de la experiencia asterisco asterisco. El caso de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña varias lecciones importantes. Nos demuestra que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y difíciles. Nos enseña a respetar la privacidad de los demás, a no juzgar sin conocer la verdad, y a valorar la importancia de la comunicación y del respeto en una relación. También nos recuerda que a pesar de la fama y del éxito, todos somos humanos, y que todos tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones y a buscar la felicidad por caminos diferentes. Es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y perfecta, también está llena de desafíos y dificultades. Debemos ser conscientes de la presión mediática, de la falta de privacidad y de las exigencias profesionales que enfrentan. Finalmente, el caso de Can Yaman y Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones, y sobre la importancia de valorar la felicidad y el bienestar personal por encima de todo. Asterisco asterisco la pregunta del millón, ¿qué pasó realmente? Asterisco asterisco. La verdad, amigos, es que probablemente nunca sepamos exactamente qué pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir. Quizás nunca sepamos las razones exactas detrás de su separación. Pero lo importante es respetar su decisión, desearles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales, y aprender de su experiencia. Asterisco asterisco ahora es su turno, asterisco asterisco. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Qué creen que sucedió realmente? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones. Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí.
Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Hola, hola, amiga @s. Regresamos. ¿Listos para más chisme? Porque yo sí. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el misterio que rodeó el divorcio de Can Yaman y de Meth Ozdemir. Vamos a desentrañar cada hilo, cada rumor, cada detalle, buscando las respuestas que tanto anhelamos. Prepárense porque esto se pone bueno. Asterisco asterisco el contexto, éxito, fama y la presión constante asterisco asterisco. Antes de entrar en detalles jugosos, es crucial entender el contexto en el que se desarrollaba la relación de Can y de Meth. La fama, el éxito y la exposición mediática son una espada de doble filo. Por un lado, abren puertas a oportunidades increíbles. Por otro, ejercen una presión constante exigiendo perfección y dificultando la vida personal. Can Yaman, tras el éxito arrollador de Erkenci-Kush, se convirtió en un ícono internacional. Su rostro adornaba portadas de revista. Sus fans lo perseguían por todo el mundo, y las ofertas de trabajo llovían. Esta creciente fama implicaba viajes frecuentes, largas jornadas de trabajo y una agenda apretada. Meth Ozdemir, por su parte, consolidaba su carrera en Turquía, protagonizando series exitosas y convirtiéndose en una de las actrices más queridas del país. Al igual que Can, su agenda estaba repleta de compromisos profesionales, lo que dificultaba el tiempo compartido. En este contexto, la relación de Can y de Meth se desarrollaba bajo la atenta mirada del público y de los medios de comunicación. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales era analizada y comentada. La presión era constante y cualquier problema, por pequeño que fuera, podía amplificarse. Asterisco asterisco más allá de los rumores, análisis de la psicología de la fama asterisco asterisco. Para entender mejor lo que pudo haber pasado, es interesante analizar la psicología de la fama y cómo afecta a las relaciones. La fama puede generar inseguridad, egoísmo y desconfianza. La falta de privacidad, el constante escrutinio y la presión por mantener una imagen perfecta pueden desgastar cualquier relación. En el caso de Can y de Meth, es posible que la fama haya exacerbado algunas dificultades preexistentes. La falta de tiempo, la distancia y las diferencias creativas pudieron haber sido más difíciles de superar debido a la presión mediática y a la exigencia de mantener una imagen pública perfecta. Asterisco asterisco el papel de los amigos, aliados o enemigos, asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo, los amigos pueden jugar un papel crucial en las relaciones. Algunos son sinceros y leales, pero otros pueden tener agendas ocultas y alimentar conflictos. Es posible que en el caso de Can y de Meth, algunos amigos hayan influido en la dinámica de la relación, ya sea de manera positiva o negativa. Es importante recordar que las celebridades están rodeadas de personas que buscan sacar provecho de su fama. Algunos amigos pueden manipular la situación, difundir rumores, o incluso intentar sabotear la relación por envidia o por interés personal. Asterisco asterisco profundizando en las redes sociales, el lenguaje no verbal asterisco asterisco. Ya hemos hablado de la importancia de las redes sociales en el análisis de la relación de Can y de Meth. Pero ahora, vamos a profundizar aún más en el lenguaje no verbal que se escondía en sus publicaciones. Analicemos, por ejemplo, la elección de las fotos. Al principio predominaban las fotos románticas, en las que se mostraban cariñosos y cómplices. Luego comenzaron a compartir más fotos individuales, o fotos en grupo con amigos, pero menos fotos juntos. También es interesante analizar los comentarios y las interacciones. Al principio, se dedicaban mensajes románticos y llenos de cariño. Luego los comentarios disminuyeron en frecuencia, y las interacciones se volvieron más escuetas. Otro factor a considerar es el tono de las publicaciones. Al principio el tono era alegre, optimista y lleno de entusiasmo. Luego el tono se volvió más serio, más reservado, y menos expresivo. Todos estos cambios, aunque sutiles, pueden ser indicativos de un distanciamiento emocional y de una pérdida de conexión. Asterisco asterisco las entrevistas y declaraciones, pistas ocultas, asterisco asterisco. Aunque Can y de Meth guardaron silencio sobre su divorcio, es importante analizar las entrevistas y declaraciones que hicieron durante su relación. ¿Qué decían sobre su futuro? ¿Cómo hablaban el uno del otro? ¿Qué expectativas tenían? En algunas entrevistas, se mostraban cautelosos y reservados, evitando hablar demasiado sobre su vida personal.
En otras se mostraban entusiastas y optimistas, hablando de sus planes de futuro. Analizar estas declaraciones puede darnos una idea de sus expectativas y de sus miedos. También puede ayudarnos a entender cómo evolucionó su relación y qué problemas enfrentaron. *** El impacto del divorcio, reacciones en la industria ***. El divorcio de Khan y de Met no solo afectó a sus fans, sino también a la industria del entretenimiento. Muchos profesionales del sector comentaron sobre la noticia, expresando su sorpresa y su pesar. Algunos señalaron la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo. Otros destacaron la importancia de la privacidad y del respeto a la decisión de la pareja. El divorcio de Khan y de Met sirvió como un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo son frágiles y que la fama no garantiza la felicidad. *** La recuperación y el futuro, nuevos comienzos ***. Después del divorcio, Khan y de Met se enfocaron en sus carreras y en sus vidas personales. Demostraron ser profesionales y supieron manejar la situación con madurez y elegancia. Khan se centró en proyectos internacionales, consolidando su fama y demostrando su versatilidad como actor. De Met siguió brillando en la televisión turca, protagonizando nuevas series y conquistando nuevos fans. Ambos encontraron consuelo en sus trabajos, en sus familias y en sus amigos. Se mantuvieron alejados de la polémica y evitaron cualquier declaración que pudiera generar controversia. *** El caso Khan y de Met y otras relaciones famosas, un patrón común ***. El caso de Khan y de Met no es un caso aislado. En el mundo del espectáculo, son comunes las rupturas y los divorcios. Muchas parejas famosas han experimentado situaciones similares, con presiones mediáticas, agendas apretadas y problemas de comunicación. Analizar estas relaciones puede ayudarnos a entender los desafíos que enfrentan las celebridades y a identificar patrones comunes. Puede también ayudarnos a ser más empáticos y a comprender mejor las dificultades que conlleva la fama. *** Reflexiones finales, aprender de los errores y mirar hacia el futuro ***. El divorcio de Khan Yaman y de Met Özdemir es una historia triste, pero también es una lección valiosa. Nos enseña que el amor y la felicidad no están garantizados, ni siquiera para las celebridades. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, del respeto y de la privacidad en cualquier relación. Nos anima a valorar la felicidad personal y a tomar decisiones que nos hagan sentir bien. Es importante recordar que todos cometemos errores y que todos tenemos derecho a equivocarnos. Lo importante es aprender de esos errores y mirar hacia el futuro con optimismo. *** Sus opiniones, el momento de la verdad ***. Amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué conclusiones han sacado de todo este análisis? ¿Creen que hay más secretos por descubrir? ¿Qué consejo le darían a Khan y de Met? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. *** Agradecimientos y despedida ***. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas historias y debatir sobre estos temas. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima.